¿vale? Entonces, a mí me encanta hablar de los proyectos porque es algo que me impresionó cuando empezamos y, por ejemplo, en Guinea-Bissau es donde más proyectos se tienen porque allí se empezó y empiezas, pues creo que se empezaron con unas escuelas en las montañas, ¿vale? Escuelas rurales para los niños. ¿Y qué ocurre? Que la gente del terreno empieza a ver que hay otras faltas, ¿no? Y entonces empieza a contactar con sede y dice, oye, es que está ocurriendo esto. Y entonces, en un momento dado se dan cuenta, por ejemplo, uno de los proyectos que más me gusta es que ven que allí nacen muchos niños con cardiopatías congénitas, ¿vale? Que obviamente no se pueden operar allí. Entonces, con un acuerdo que tenía, Guinea era colonia portuguesa, entonces con un acuerdo que tenían con los hospitales de Portugal, al final se consigue hacer como un acuerdo de cooperación entre varios países europeos en que esos niños se traen desde Guinea y se operan en hospitales españoles, portugueses y no sé, suizos, sí, Italia. Suizos, Portugal y España lo que más. Entonces es una pasada. Se podrían operar muchos más, pero vamos, ya solo eso es la caña, ¿sabes? Ver las fotos de esos niños que vienen, que viajan, que tal, los curan y vuelven. Y muchos de ellos además, si se quedan aquí, pues en familias o tal, al final consiguen que esas familias los bequen, estudian, ¿sabes? O sea, al final eso se hace una bola muy grande y es maravilloso. Y otro de los proyectos muy bonitos de allí es que se dieron cuenta de que las mujeres, bueno, en los partos, ya sabéis cómo son las cosas allí, entonces muchos niños, o bien porque nacían con esas patologías, o bien porque en el parto no se habían hecho las cosas bien, acaban con parálisis cerebral. Bueno, pues a esas mujeres allí les dicen que su hijo tiene el demonio dentro y que lo dejen a la orilla del mar, que si Dios quiere se salvará. Esas mujeres no tenían nada, entonces allí se empieza con un proyecto muy pequeñito de montar en la capital un sitio donde recoger y ayudar a esas mujeres y a esos niños, ¿vale? Con fisioterapeutas y tal, que al cabo de los años se convierte en que tenemos un centro, pues también muy humilde, pero ya es otra cosa, que es el único centro que existe en todo el país para estas mujeres que tienen este problema. Entonces, en la web podéis ver, se hizo un YouTube, un vídeo, ¿vale? Sí. Que con estas mujeres hablando que ya no es solo la ayuda para sus hijos, sino ellas mismas, ¿sabes? Eso que te ha caído encima, es que encima se sentían solas, ¿sabes? O sea, era como, y tienen que huir de sus aldeas, tienen que huir de sus familias porque les presionan para que los dejen morir, o incluso los matan, ¿sabes? Entonces, claro, o sea, es una barbaridad. Entonces, el oírles el alivio ese de poder estar con otras mujeres que están pasando por lo mismo, ver que sus hijos son tratados con cariño, que, o sea, eso muchas veces no va a tener cura, pero bueno, es alucinante. O sea, mirarlo en la web ahí. Entonces, bueno, proyectos hay 1000, ¿vale? Esos dos son dos que a mí me toca mucho, tengo hijos y entonces me encantan. Bueno, y dos que además sí que se destina mucho dinero de y encima es eso, o sea, en Guinea-Bissau casi todos los proyectos se financian con lo que llamamos fondos propios, con AIGA Books, porque hay en otros, por ejemplo en Marruecos tenemos proyectos, pero esos sí que son con la Junta de Castilla y León y con el gobierno de Marruecos, en Bangladesh también ¿vale? En otras, o en Sudamérica. Pero en Guinea casi todo se hace con esto, entonces realmente te llena mucho, ¿sabes? Dices, jolín, pues va para estas cosas. Entonces, bueno, pues que sepáis que en las librerías eso, trabajamos con los libros, pero otra forma también de conseguir los libros lo que hacemos es, pues por ejemplo, mercadillos que les estaba comentando en colegios, ¿sabes? Pues yo empecé con el colegio de mis hijas, tal, empiezas con los colegios del barrio. Contándoselo a gente que dices, no tendrás libros en tu casa que te sobren, que a los que somos lectores nos pasa. Y así empiezas a hacer una red, salen nuevos voluntarios, salen nuevas tiendas, ¿sabes? Gente que de pronto dice, oye, me voy a trasladar a Móstoles, digo, ¿por qué no abrimos en Móstoles? Y hemos abierto Móstoles. Y hemos abierto Móstoles. Hace un año. ¿Sabes? Hace un año, o sea que es alucinante, ¿sabes? De Oviedo, pues salió una en Gijón, ¿sabes? Sí. Así. A lo mejor surge una en Tenerife, quién sabe. Somos dedos, sí. Así que os animo a que lo contéis, a que lo deis a conocer porque es genial. En el cole, lo que os digo, si queréis, os ponéis en contacto y lo montamos, ¿sabes? Que siempre se hacen mercadillos solidarios y tal. Y bueno, ya os dejo, entonces por eso súper agradecidos a Dani, que done todo porque vais para eso, entonces es maravilloso. Así que doy paso a Rafa para que presente con Dani el libro, ¿vale? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.
estoy aquí, yo no sabía que venía, sabía lo que venía, pero no el formato, ni el público, ni nada. Así que esto, en lugar de ser lo que se supone que tiene que ser, que es una charla o coloquio súper relajado, yo vengo aquí a hablar de mi libro. Bueno, me he traído me he preparado algo, ¿vale? Porque creo que, aunque quizás sea menos natural, sí que está más reflexionado y a mí me resulta más... Creo que es más bueno, ¿vale? Así que, si os parece, os leo lo que he preparado, ¿vale? Muy buenas tardes a todos. La verdad, Dani, me hace mucha ilusión estar aquí hoy acompañándote en la presentación de Crónica de Titiritero Principiador. Lo he dicho bien, ¿no? Porque se las trae. Luego nos explicas con detalle, sobre todo el Principiador, que eso te deja un poco fuera de juego. No vengo como experto y no vengo con títulos rimbombantes. Estoy aquí simplemente como alguien que ha tenido la suerte de compartir con Dani momentos de vuelo y de vela, y sobre todo de una buena amistad. Este libro nace de una intuición muy profunda. Dani lo empezó a escribir cuando sintió que Diego, su hijo, estaba dejando de sonreír. Y claro, eso encendió en él una necesidad enorme, la de tender un puente hecho de palabras, de juego y de emoción. Y así fue apareciendo el Titiritero, un personaje entre sabio y travieso. Espero no desvelar grandes misterios de la novela, ni... Si no se lo van a leer. Bueno. Que se mete en lo cotidiano, lo revuelve todo un poco y quizás, solo quizás, consigue devolvernos la risa, el asombro y la ternura. Hay un momento muy bonito en el libro donde el titiritero le dice algo importante a Dani. ¿Te lo has leído, por cierto? Sí. Vale. Sí, me lo he leído. Algo que creo yo nos viene bien recordar a todos. Gracias, tío. Gracias. Algo que nos viene bien recordar a todos. Y este es el pasaje. Que tú reconocerás. Una cosa es hacerse mayor y más sabio, y otra muy distinta es hacerse adulto. Esa frase se queda ahí como flotando, y cuando la lees, algo se mueve por dentro, porque sí, el libro está escrito para Diego, pero en realidad nos habla de todos. Cada página es una conversación escondida, una mirada cómplice, un intento de recuperar esa forma de ver el mundo que tienen los niños, o los padres, que se resisten a que se apague esa luz. Y que estemos hoy aquí, en la librería de Aira, le da todavía más sentido, porque este libro no solo nace del amor, sino que se convierte también en un acto de generosidad. Todo lo que se recaude con su venta irá directo a apoyar los proyectos de la ONG, como ya han mencionado. Y pensando en eso, en la importancia de contar, de compartir historias, me vino a la cabeza un pasaje precioso de Irene Vallejo en el libro El infinito en un junco, y aprovecho que está aquí mi amigo José. Ese libro llegó a mis manos porque me trajo a casa 2 cajas llenas de libros que yo, antes de donar, dije, a ver qué hay aquí, y encontré este libro que aún lo tengo en casa porque lo quiero releer y releer, porque me parece muy bonito. Muy bueno. Este pasaje dice: somos los únicos animales que fabulan, que ahuyentan la oscuridad con cuentos, que gracias a los relatos aprenden a convivir con el caos, que avivan los rescoldos de las hogueras con el aire de sus palabras, que recorren largas distancias para llevar sus historias a los extraños. Y cuando compartimos los mismos relatos, dejamos de ser extraños. Y eso estamos haciendo esta tarde, ¿no? Contándonos algo que nos acerca, algo que nos hace sentir menos solos. Así que gracias de nuevo, Dani, por este viaje de palabras, y gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos y por dejaros mover, aunque sea un poquito, por los hilos invisibles del titiritero. Muchas gracias. Y ya tú, conmigo ya lo cuentes, yo ya, vamos, con esto ya he cumplido. Bueno, lo primero es agradecer a esta librería, a Aira, que me permite, pues eso, presentar mi primer cuentito, que es una toma de contacto con las letras, ¿no? Quien se lo haya leído habrá visto, ¿verdad? Muchísimos, mogollón de fallos de estructura, de ortografía, y pido perdón porque es que cuando se editó pensaba que simplemente dándosela a la editorial iban a corregir los fallos, y sí, corrigieron mis fallos, pero metieron los suyos y cometí el error de no leerlo en papel, y hay un montón de fallos, y me he dado cuenta luego, ya más de palabras que se repiten, me he dado cuenta de que hay que leerlo una vez terminado un papel, que no sirve verlo
en el ordenador. Los que me conocéis, tú, Rebeca, que te control, sabéis que allá donde he ido en mi vida laboral, permíteme esta palabra, la he cagado. O sea, toda la toma de decisiones que he hecho en mi vida han sido horribles, horrorosas, por la vida. Llegué al ejército y elegí ir al SAR. Yo no diría horrorosas, diría distintas, diferentes, Ahora- originales, sobre todo. Pero nada más. Originales. Llegué al SAR de Madrid, de piloto militar, porque hay un montón de pilotos militares por ahí, luego hemos acabado en Iberia, y en el SAR estuve un año y pico sin volar. Llegué a Iberia y me acuerdo la primera vez que volé de copiloto en Iberia, el primer día estaba en Mallorca y una abuela con un paraguas persiguiéndome, me quería pegar, diciéndome sinvergüenza, era la huelga de pilotos de Iberia y yo diciéndole, señora, pero que es mi primer día, yo no tengo la culpa. Y ella con un paraguas detrás. Luego fui a control y Pepiño Blanco, huelga a los controladores, luego volví a Iberia Express. Y bueno, una serie de cosas que no vienen al caso. A donde yo quiero llegar es que las decisiones económicamente han sido un horror, porque he perdido muchísimo dinero, pero, y Diego, apunta esto, aquí está mi inversión. Mogollón de amigos de control, mogollón de amigos de Iberia. En eso soy rico, en eso soy muy rico, en mogollón de amigos. Y puedo decir que, se suele decir que solamente te caben los amigos en una mano, ¿no? Pues yo tengo, vamos, me sobran amigos, no me caben en la mano. Bueno, he dicho esto así un poquito por encima, que sepáis que hay gente representante de control, gente representante de Iberia, gente representante de Tenerife, un poquito, y mi familia. Somos una gran familia. Estoy encantado de que haya sido, y os doy las gracias, ¿verdad? Bueno, dicho esto, en la vida pues se ven amigos y entonces encuentras amigos como Rafa, que Rafa es uno de los muchos amigos que tengo y es un ejemplo. Entonces, lo que te digo siempre, aquello de dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Pues Rafa es un buen amigo, entonces eliges muchos amigos e intentas coger un espejo, ¿no? Es como amigos que dices, me gusta mucho de esto de Jaime, me gusta mucho esto de Rafa, pues a mí me gusta mucho de Rafa, pues esto, ha sido el nexo de unión entre esta librería y esto. Y yo, cuando yo hice el cuento, expreso muy mal, perdonad, cuando yo escribí el cuento, mi objetivo número 1 era que llegara a sus 18 años el 26 de febrero del año pasado. Y llegó, porque se lo entregué en tiempo y forma, ¿no? Y entonces, una vez cumplido ese objetivo, me planteé, digo, ¿y si lo imprimo? ¿Y si lo edito? Y bueno, quien lo haya leído, pues es un libro de un aficionado, no va a ser un Premio Planeta ni de lejos. Pero es una historia un poco mal contada, pero divertida y con muchísimos fallos. Pero el objetivo número 1 era dárselo a los 18 años y cumplió su objetivo. Y entonces ahora de repente se me ha ocurrido una vez que ya tengo esto publicado y gracias a Rafa, gracias al Nexo de Unión, pues donarlo a esta librería y estoy orgullosísimo de haber tomado esa decisión. El libro de qué trata un poquito así por encima. Una mañana desayunando, y esto es verdad, estaba con mi hijo, tendría 17, 16 años, y las dificultades del día a día, los problemas, todo lo que conlleva el día a día, pues bien, yo le vi como muy serio, como muy preocupado por aprobar los exámenes, con muchas dificultades, como un poco frustrado, ¿no? Y entonces lo resumí un poco en una frase que viene en el libro, que es has perdido la sonrisa. Y de ahí trata el libro, ¿no? Un poco de un padre preocupado porque su hijo ha perdido la sonrisa. Y es verdad que me pusieron una multa, es verdad que estaba en una cafetería y es verdad que apareció titiritero. Titiritero es una cosa que en mi mente, y Carlos, que acaba de llegar, me llamaba el primavera, ese no sé qué, no sé cuánto. Pues bueno, pues tengo una mente que de vez en cuando aparece un titiritero por ahí y entonces me maneja los hilos y hago cosas diferentes. Hasta en el ejército me decían una pereada, que luego volví al SAR después de irme a Iberia y seguía la palabra.
Una peleada era una cosa que se salía fuera de lo normal y que no era conforme a la ética militar. Bueno. Y el libro es un montón de consejos camuflados en cuento. He intentado darle un toque de aventuras, de diversión, un cuentito en definitiva, pero es un montón de consejos que un padre daría a su hijo. Y he visto en internet, ayer se lo mandé a mi hijo, un tío que se manda un vídeo por Instagram que es un montón de, una caja entera llena de bolitas pequeñas en lo alto de una escalera, y entonces tira todas las bolitas y empiezan las bolitas a caer por la escalera, plum, 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 y hay un vaso en la parte de abajo del todo. Entonces todas esas bolitas pues intentan llegar al vaso, todas se desparraman y hay una sola bola que cae en el vaso y del millón de bolas que había en la caja. Pues esos son los consejos que da un padre. Al final un adolescente no coge ninguno. O sea, de los miles y millones de consejos que das, un adolescente pues quizás una como mucho o dos. Pero bueno, al fin y al cabo lo que hace un padre es su trabajo y ya está. Ahí queda. Y lo que todos hemos sido adolescentes y sabemos de qué va esto. Y el cuento. Por ejemplo, Darío me decía que el cuento es muy Dani. Muy Dani. Y es verdad, es muy personal. Yo pongo que el cuento es una mezcla de realidad con mucha ficción, pero quizás este cuento sea mucho de realidad y con poca ficción, aunque bastante. Pero sí, es muy, muy personal. Ahí un poco me desnudo un poquito. Y a mí no me importa, nunca me ha importado el abrirme un poquito en general. Pero vamos, que hay cosas que son muy personales en este libro. Y nada más. Yo por mi parte yo ya he acabado. Ahora tengo aquí mi fan number one, que va a contaros un poquito de qué trata el libro. ¿Yo? Venga, bueno. ¿Me quieres sentar aquí? Sí. Sí. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Preséntate, claro. Yo soy su sobrina Irene, que cuando publicó el libro, de repente llegaron 3 cajas enormes con los libros a casa y yo, papá, ¿qué es esto? Y dice, nada, que tu tío ha escrito un libro, venga, toma, que ha hecho que te lo leas, así luego tú le puedes dar tu opinión. Y yo, que ha escrito un libro. Pero luego cuando lo empecé a leer, me acuerdo que estábamos una vez en un bar en Benidorm y me mandó una historia pequeñita que escribió, que es como el empezar del libro. Era más cortita y yo empecé a leerla y digo, anda, mira, qué guay. Y luego lo empecé a leer aquí y dije, esto me suena de algo. Y ya, es que... Bueno, ¿y de qué va el libro? Pero, bueno, yo leo muchas cosas, leo mucho. Y cuando leí el libro dije, esto me gusta. Este libro son de los que a mí me gustan, de los que son entretenidos, tienen tristeza, tragedia, comedia, gracia. La cosa es que solamente algunos chistes los pillas si conoces a Dani, porque como los motes, cabalgatraseros, no se me ocurre mismo ninguno más. Solamente sabes de a lo que se refiere si le conoces, si conoces cómo es. Pero me gustó mucho porque tiene mucha imaginación y eso es muy, muy importante en un libro, porque luego están los libros de historia, que esos son reales, pero luego están los libros de ficción, como este, que tienen su toque del autor. En este caso tienen los toques de Dani, que son los toques de los personajes. Son interesantes, pero a la vez cada uno tiene sus defectos. Y pues, no sé, me ha gustado mucho el libro y se lo dije, está muy guay. Lo que me pone un poco nerviosa son los faltas de ortografía. ¿Crees que el titiritero es como es él en la vida real? ¿Cómo lo ves? Pues sí, pero titiritero está como todo el rato por libre, cuando es verdad que Dani es serio, pero a la vez es, como le llamamos, es un adolescente. Es un adulto, pero de vez en cuando, muchas veces la mayoría, es como si fuese un adolescente, ¿no? Porque es un adulto, pero a la vez sigue siendo un niño.
Que es prácticamente lo que va el libro, que Claro. si tú creces, eres responsable, pero no tienes que parar de ser un niño. Eso, muy bien. Ya está. No, yo quiero que Diego nos cuente algo relacionado con el, digo yo, ¿no? Es el prota. Claro que sí. Diego es el protagonista. Me gustaría, vamos. Sale en el cuento como un protagonista más que del cuento. Bueno, un protagonista no, el principal. Mi padre, Cuéntale de verdad. Y todo. Lo que habéis ensayado no, lo que te salga a ti. no hemos ensayado nada. Dale. La verdad es que yo me terminé de leer el cuento ayer a las 8 de la noche más o menos. Y me terminé de leer el libro y justo al final del libro, o sea, un poco spoiler, pone Diego se puso con los ojos vidriosos. Y la verdad es que yo estaba a punto de llorar. O sea, lo que ponía en el libro me pasó a mí en ese, justo en ese momento. Y en general con el libro estoy completamente de acuerdo. Yo no sé en qué momento empecé a preocuparme tanto por las cosas. No sé en qué momento me levantaba angustiado por los exámenes y por todo. Y no sé en qué momento perdí la sonrisa. Y pues Pero lo has recuperado, ¿no? sí, bueno, Lo importante. estoy en ello todavía. Estoy en ello. He encontrado algunos de los consejos en el libro, pero me da la sensación de que dentro de unos años, cuando me lo vuelva a leer, encontraré otro sentido al libro o encontraré a muchos más de sus consejos. Esa es la sensación con la que terminé el libro. Y muchas gracias, ¿verdad? El objetivo número 1 era que leyeras un libro. Cumplido. Cumplido. Sí, pues eso, muchas gracias y Felicidades. nada. Pues nada, ahora todo Ahora comprar el libro.